la próxima conferencia se llama Resonancia Digital, Metaverso y su impacto en la educación disruptiva y va a estar a cargo de Gerardo Chacón Díaz, director general de Iungo. Gerardo cuenta con 20 años de experiencia global en la industria de ITO y BPO, transformando compañías en todas las industrias. Es candidato a titulación de Chief Digital Officer por la Universidad de Northwestern Kellogg's. Es acreedor de múltiples posgrados y certificaciones en disciplinas de blockchain, inteligencia artificial, metaverso y tecnologías aplicadas. Sostiene un MBA con especialización en finanzas y hoy es uno de nuestros conferencistas aquí en el Tech Day Guatemala. Bienvenido, Gerardo. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla estar aquí con ustedes hoy en Guatemala hablando de estos temas. Y quiero empezar con esta máxima, esta mención del tercer presidente de Estados Unidos que dice: toda generación necesita una nueva revolución. El pedido, la solicitud hoy es que esta revolución hoy sea una revolución de las ideas, una revolución del debate, una revolución para que discutamos y nos pongamos de acuerdo en el futuro que queremos hacer de nuestra región y nuestro país. Iungo es una compañía de tecnología especializada en servicios. Tenemos presencia en toda la región. Hoy tenemos 5 centros de excelencia, de los cuales atendemos a 10 geografías actualmente, con un equipo, una familia de 1,600 ejecutivos dedicados exclusivamente para servir a su propósito: transformar digitalmente la región. Vamos a empezar un poquito con historia. Y yo sé que lo platicamos en la mañana. En la mañana hablamos de dónde vienen estos cambios, de dónde viene la innovación y el cambio. Y muy rápidamente quiero tocar un poco en qué nos tiene aquí. Y son todas estas tendencias de la industria, las industrias que han venido evolucionando. En el siglo XIX empezamos con la mecanización, con motores propulsados con energía a través de agua, el vapor. 100 años después, un universo muy grande, de 100 años después, vemos ya conceptos de producción en masa, de producción en línea. El uso de la energía eléctrica viene a transformar completamente los paradigmas de la producción. Pasa un periodo grandísimo de 100 años más y viene a través de toda la generación de elementos de cálculo, de gestión, de computación, ya máquinas que pueden permitir cierto nivel de automatización y gestión. Hace tan solo 23 años. Y luego llegamos a este número fantástico, este universo de la industria 4.0, de la hiperconectividad de las cosas, donde, por ejemplo, en países como Corea del Sur, el promedio de equipos conectados por casa es de 50, no en una oficina, en una casa, tienen 50 aparatos conectados. Y entonces, en ese momento, en el 2020, antes de la pandemia y antes de muchas de las cosas que conocemos, decimos: ¿qué más viene? ¿Qué más puede pasar? ¿Cuál es el siguiente salto cuántico que va a tomar 20, 30, 50 años? Y pues no, es donde estamos hoy. Es la industria 5.0, donde hay una comunión entre el hombre y la máquina, una armonía entre la conciencia digital y la conciencia física de la persona. Y eso es lo que nos tiene aquí hoy, hablando de que con estos cambios, con esta innovación, con lo que la tecnología nos permite hacer hoy, ¿qué es lo que se viene? Y esto es una reflexión que los quiero invitar. Digamos, si pensamos desde la perspectiva de este fresco de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, donde la deidad del poder supremo le pasa la vida al hombre y lo convierte en lo que es, en persona, ¿será que estamos en un paradigma similar hoy? Donde hoy estamos en esta conversación, donde somos creado y creador, somos dadores de vida, estamos inventando la nueva versión de vida que se viene hacia el futuro. Los dejo para que lo piensen. ¿Qué dice Mo Gaudat, que es el ex Chief Business Officer de Google? Dice que sin duda este es el debate existencial y el reto más importante que tendrá la humanidad que resolver en los siguientes años. Y él ha estado enfrente de esta transformación, de este movimiento de innovación, desarrollo de tecnologías generativas y de la conciencia artificial. El debate tiene que ver con cómo vamos a rediseñar nuestras formas de pensar, de aprender, de enseñar, de trabajar. ¿Y por qué es esto relevante para los negocios? Y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que es relevante para los negocios? Les voy a decir la primera premisa. La primera premisa es que su trabajo
tal vez en los siguientes 3 o 5 años no va a existir como tal si usted se sienta atrás de una computadora hoy. E históricamente pensábamos que los trabajos de oficina, los trabajos de cuello blanco eran los que iban a impactar directamente la innovación tecnológica. Pero hoy reconocemos que un oficio, un trabajo artesanal, el trabajo de campo, requiere competencias tecnológicas hoy que lo viabilizan. En Holanda, el 90% de la agricultura es producida por máquinas automáticas. Entonces, empieza aquí uno de los primeros cuestionamientos que nos tenemos que hacer. ¿Es esto nuevo? ¿Esto empezó hoy? ¿Esto fue generación espontánea que no pensamos que los cambios y la transformación iban a pasar tan rápido? Y la respuesta es definitivamente no. Los modelos de cálculo y los modelos de dimensionamiento de inteligencia artificial empezaron con Alan Turing hace 50 años. Hay muchísima literatura entre esa década de los 50 y los 60 donde hablan de máquinas lógicas y por supuesto la creación de lenguajes automáticos. Entonces, en este contexto hoy estamos hablando de un movimiento, de una transformación, de una evolución humana que asusta, pero empezó hace más de medio siglo. ¿Qué sí cambió? ¿Qué son los elementos que permitieron que estos saltos cuánticos de 100 años en periodos mucho más cortos de 20, de 10, de 5 años se convirtieran en la realidad del mundo que vivimos hoy? Y son 3 realidades muy claras que son potencializadores. Una, la capacidad de procesamiento de información. El uso de partículas subatómicas para el procesamiento de data es uno de los elementos más importantes en la habilidad de poder generar los cambios y una conciencia de máquinas que antes no conocíamos. En resumen, esa gestión es como poner ese ron que están rifando, música de Juan Luis Guerra y una playa, y eso es una fiesta, no importa dónde sea usted, ¿verdad? Entonces, la factibilidad viene de esa capacidad de procesamiento, de una capacidad de almacenamiento, y otra mucho más importante que nada tiene que ver con la tecnología, y es la democratización del conocimiento. Hoy, a pesar de los pesares, somos más, digamos, hemos distribuido el conocimiento más que nunca, somos menos ignorantes que nunca. Tenemos herramientas que permiten el autoaprendizaje. Las formas de aprender ya no se limitan a un aula, a un establecimiento físico. La persona puede autoenseñarse y eso ha sido uno de los procesos más importantes en esta transformación. Entonces, hoy, ¿cuál es el gran elemento cambiador? Esa conciencia de las máquinas. Esa máquina que ya no solo aprende, que ya no sigue un algoritmo y que ya no solo ejecuta. Es una máquina que interpreta sentimientos, una máquina que interpreta intenciones, una máquina que puede entender cuál es el siguiente producto que le debe de promover a la persona en base a sus apetencias. Una máquina que entiende cuál es el momento correcto para gestionar un reclamo o no hacerlo. Esa conciencia de las máquinas, esa evolución que estamos viendo donde pasamos de aprender a ver las máquinas como inteligentes a una conciencia, que es lo que mencionaba al principio, interrelacionada con la conciencia humana, es el elemento de cambio más importante. ¿Y qué pasa? Están pasando temas súper acelerados y lo hablaban en la presentación de la mañana. ChatGPT con 220 días más o menos, es más corto que un embarazo y tiene 100 millones de usuarios en el mundo hoy, 1.8 billones de visitas acumuladas, 1 millón de usuarios en los primeros 5 días. No hay un solo elemento en la historia del hombre creado por el ser humano que en 5 días haya podido sumar 1 millón de adeptos. ¿Y por qué es? Porque está viniendo a resolver una necesidad intrínseca del ser humano, la del conocimiento, la de gestionar. El ser humano intrínsecamente quiere eliminar de su quehacer las actividades de poco valor agregado. Es parte de la supervivencia que tenemos como seres pensantes. A nadie le gusta hacer un trabajo transaccional, lo hace si lo tiene que hacer, y eso es lo que está resolviendo esto. Entonces, y nos lleva un poco al tema de la resonancia digital. La resonancia digital es un concepto que vive acompañado o acompañando a la transformación digital, pero tiene elementos de más profundidad. Y aquí les tengo un ejemplo. Esto es digitalizar, esa es la gran diferencia. Cuando nosotros vemos actividades análogas como tener un papel, un documento y escanearlo,
eso no es transformación digital, eso no es resonancia digital, eso es digitalizar. Y en cambio la resonancia digital, si nos vamos a su concepto biológico, nos lleva a algo mucho más profundo y habla de un diagnóstico que pretende explorar el cuerpo humano, comprender lo que está pasando, pero sobre todo hacer una revisión exhaustiva de todos sus elementos, de sus órganos, de sus tejidos, del historial médico. Si esto lo extrapolamos a la ecuación tecnológica, a la ecuación empresarial, la resonancia digital vista desde la óptica de Yungo tiene una fórmula que para nosotros es trascendental. Es el proceso mediante el cual diagnosticamos cuáles son las necesidades que tienen ustedes como clientes, pero tomamos en cuenta la tecnología correcta, el momento correcto en el que está su compañía, el talento del cual usted dispone y sus competencias digitales, y sobre todo debe estar alineado a una visión clara de su negocio y hacia dónde quiere llevar el negocio. Les quiero hacer una pregunta. Hoy, ustedes, sus compañías y sus clientes, ¿están digitalizando o están transformando el negocio? Este estudio y esta compañía que se llama Kearney es una firma de consultoría que empezó en 1926 a hacer estudios de los ecosistemas corporativos y empresariales de todo el mundo. Ellos definieron un concepto de hubs digitales que es muy relevante para nosotros y les quiero contar por qué. En definieron las fronteras basadas en factibilidad tecnológica. Eso quiere decir borrar todas las líneas geográficas y exclusivamente evaluar a los países y a los continentes en su habilidad para poder crear ecosistemas exitosos en el mundo empresarial. Y esto los llevó a la cuarta frontera de lo que hoy mencionan ellos, que son esta cuarta ola de los digital hubs. Usaron 47 mediciones en 4 categorías. 1, el atractivo financiero. Segundo, la disponibilidad de talento. Tercero, cómo se ve el ecosistema de negocios, qué tan fácil es abrir una compañía, qué tan fácil es incorporarse, cuál es el ecosistema emprendedor. Y la cuarta y la más importante, y es la más importante porque es la única que tiene la habilidad de ser cóncava y recibir las 3 anteriores, es la resonancia digital. Desde la perspectiva de resonancia digital, lo que ellos mencionan es que es el conjunto de habilidades que tiene su talento, su país, para crear la funcionalidad tecnológica en el contexto que están viviendo. Y por eso elimina esas fronteras físicas que les mencionaba. Y aquí subrayé algunos ejemplos. Pone a países con economías no tan desarrolladas a países geográficamente mucho más chiquitos. Pueden ver Israel. Israel tiene 1/5 del territorio nacional de Guatemala. Está rodeado de enemigos que absolutamente todos los odian. Es un país que tiene 100 años menos que Guatemala de ser país y aún así Israel está en el 5.º lugar de la escala de los hubs digitales y de la resonancia digital. Y también vemos algunos jugadores como Portugal, que podríamos pensar que es una economía europea de tercer mundo, pero tiene condiciones ideales de aprendizaje en tecnologías que están siendo relevantes hoy y hacia su futuro. Entonces, esto nos aterriza a Guatemala. ¿Qué está pasando en Guatemala hoy y qué tiene que pasar en Guatemala para que Guatemala sea un referente en este nuevo mundo donde la geografía se ha vuelto irrelevante, aunque es una ventaja competitiva nuestra, donde las competencias ya no dependen de un título, sino dependen de la habilidad, del talento de aprender, desaprender, como decían en la mañana, y reaprender? Y esto nos lleva a lo primero que pasó en el proceso de la pandemia, y es la teoría de Everett Rogers, que habla de cómo se difumina, es la difusión de la información y de la innovación. Y habla toda la teoría donde hay un grupo de personas brillantes que crean productos y servicios y diseñan soluciones que tienen que salir a comercializar, y hay personas que son los primeros en identificar estas oportunidades y esa novedad, y luego tiene uno la suerte que llega un gran influencer, a un actor de cine, a un cantante, que lo ven con su aparato, su producto, y eso se socializa, se viraliza y se vuelve exitoso. Esa es la teoría, pero les recuerdo marzo 19 del 2020 en Guatemala, y entonces hablamos de externalidades como por ejemplo la pandemia. No hay metodología Scrum,
ágil o Six Sigma, que sea más poderosa que un CEO llamando a su CTO y diciéndole: mañana no puede venir nadie a la oficina, pero necesito que la compañía siga corriendo igual. Eso es aceleración de innovación. Y bueno, hay externalidades que nada tienen que ver con pandemias o con fenómenos naturales. Hace unos días un colega tuvo la amabilidad de compartirme una foto que lo que hizo fue utilizar un algoritmo que recibió el sentimiento generado el día después de las elecciones de Guatemala y le pidió que construyera una imagen visual que representara ese sentimiento. Y no me voy a meter en política y no me voy a meter en ideologías, pero brevemente les quiero enseñar qué fue lo que arrojó el algoritmo. Aquí regreso a la pregunta inicial: ¿es la conciencia humana o la conciencia virtual la que tiene la razón? Otro de los elementos críticos en esta evaluación de resonancia digital que hace Kearney habla de las condiciones macroeconómicas. Nosotros tenemos la enorme ventaja que vivimos en un país que es considerado uno de los países top del mundo en cuanto a la gestión de condiciones macroeconómicas. Tenemos una moneda fantástica que le deberíamos de poner un monumento por lo estable y el contexto que nos ha generado para poder comercializar. Un bono demográfico no único, pero fenomenal, donde el promedio de edad de Guatemala es 26 años. 26 años. Si lo quieren comparar con un país muy cercano, Costa Rica tiene 35 años en promedio, Guatemala tiene 26, de una población activa, económicamente viable, trabajadora y que sostiene ese sólido sector productivo que vemos ahí. Tenemos una masa crítica que permite lanzar productos y servicios. Y al final, todas estas condiciones nos han generado un crecimiento sostenido. Claro, hay externalidades, hay situaciones que están pasando hoy que pueden comprometer ese crecimiento sostenido. Pero el país que conocemos hoy, la situación que conocemos hoy, es de un país súper exitoso en la creación de condiciones macroeconómicas. Y claro, este reto lo tenemos nosotros y lo tienen todos, y es: las demandas continúan modificándose y los recursos siempre van a ser insuficientes. Y por eso nos gusta mucho esta máxima en Yungo de Stephen Covey, que habla que la contribución más importante del siglo XXI es el incremento de la productividad a través del conocimiento. Las compañías exitosas ya no están pensando solo cómo crecen en capacidad instalada, están pensando cómo explotan el potencial absoluto de sus ejecutivos para poder lograr los objetivos que están esperando. Hay muchísima literatura que identifica que hoy los ejecutivos profesionales perciben que las compañías que los contratan están explotando menos del 70% de su capacidad, y eso tiene que ver específicamente por la ausencia de planes de desarrollo de competencias digitales. Ese es el reto número uno hoy: una población capacitada, una población con muchísima proficiencia y experiencia, pero que debe de continuar volteando a ver cuáles son las nuevas competencias del trabajo en el siglo XXI para poder ser exitosos. Y claro, esto nos lleva a platicar con temas como el metaverso y qué papel toma el metaverso en esto, y se puede llamar metaverso, retaverso o cualquier otra cosa, pero lo que es más importante para nosotros es que en esa red expansiva de mundos se pueden hacer simulaciones persistentes, hacer ejemplos de gemelos digitales, hacer escenarios de simulación desde la parte médica hasta la parte experimental, ciencia, por ejemplo, la ciencia biológica, el tema espacial que estamos explorando ahora. Y para nosotros como Yungo, habla mucho de la habilidad de crear ecosistemas de aprendizaje que permitan hacer que nuestra función de generadores de cambio continúe. Uno de los grandes retos que tiene esta región es el tema de transporte, los costos de transporte, la dificultad de movilidad. Nuevamente, el metaverso nos permite eliminar esas fronteras geográficas, esas limitaciones físicas, y poder llegar a las personas cuando hay que llegar, con el contenido que hay que llegar. ¿Y cómo nos ha cambiado esto a nosotros como compañía en nuestra propuesta de valor?
ha cambiado cómo interactuamos con nuestros clientes y les damos soporte a nuestras soluciones. Estamos cada vez saliendo menos a la calle y así usando el metaverso para poder dar soporte técnico en tiempo real. Está cambiando cómo vendemos, cómo ofertamos nuestros productos, cómo ayudamos a nuestros clientes a que lleguen a sus clientes. Cambia también cómo monitoreamos nuestras soluciones, cómo estamos pendientes de lo que está pasando y nos ha movido y cada vez nos mueve más de unas soluciones reactivas a un escenario ideal futuro donde podemos proactivamente entender qué va a pasar, cuáles son los puntos de falla y cuáles hay que resolver. Cambió el tuétano de nuestras soluciones logísticas, cómo georreferenciamos el universo en el que trabajamos, cómo llegamos al cliente, qué data levantamos del cliente al que estamos atendiendo, cómo impacta también nuestra gestión de quejas y reclamos. Y muy importante también es cómo nos acercamos a nuestros socios y aliados estratégicos. Y aquí les cuento un poquito el proceso iterativo. Estos son experimentos que hacemos constantemente en la creación de nuestro metaverso. Tenemos una inversión altísima en el contexto de metaverso porque sabemos que como compañía global tenemos que poder interactuar en esta nueva realidad virtual. Y es gracioso porque aquí ven la versión de maqueta, luego una versión que yo le digo la versión del Cantinflas, ¿verdad? Que está aquí, y luego esta que es la de Henry Cavill, ¿verdad? O sea, aquí no solo hacemos tecnología, sino que también subimos autoestimas y nos aseguramos que sea este proceso iterativo el que va perfeccionando y creando la mejor versión. Entonces, ¿cuál es el pedido? ¿Cuál es el llamado al héroe que les quiero dejar hoy? Les quiero contar qué estamos haciendo como Yungo y no lo estamos haciendo solos. De hecho, tenemos la gran suerte de encontrar socios estratégicos en Guatemala y en la región que son fantásticos. Para este proyecto nos sumamos con Multiverse y lo que hicimos fue utilizar la dinámica creada por Pronacom de nodos territoriales de las ciudades intermedias y nos fuimos juntos a que es la ciudad de Los Altos, donde tiene múltiples municipios, pero el más relevante que todos conocemos es Xela, Quetzaltenango. Ahí estamos creando toda una cultura operativa que se viene a potencializar con la parte de tecnología. ¿Y qué vamos a hacer específicamente y qué estamos haciendo hoy? Estamos haciendo a través de la ciencia empresarial, a través de la ciencia tecnológica, ayudando a escalar negocios, a empoderar a los nuevos empresarios. Estamos diseñando modelos de negocio que salen de la cotidianidad. Estamos permitiendo que las personas vengan con ideas nuevas, que son ideas, por ejemplo, de lanzar un producto, un servicio, pero ¿cuál es la versión de ese producto en la nueva realidad, en esa realidad del metaverso? Y al final, una de las grandes misiones que tenemos en la región para cortar las brechas generacionales y es la de transferencia de conocimiento. Eso nos permite llevar un mundo análogo a una realidad virtual para la promoción de productos. Un mundo de clase física donde tenemos limitaciones de espacio, de tiempo, de momento, a clases virtuales donde podemos interactuar con los alumnos y continuar formando esas competencias digitales que son absolutamente necesarias en la región. Entonces, para terminar, los quiero dejar con 5 puntos. 1, la aceleración del cambio va a continuar. Si hay alguien que está pensando hoy que la transformación y los ciclos transformativos van a volver a tomar 100 años, no está leyendo los periódicos y no está poniendo atención. El cambio es la norma y la aceleración es esperada. El segundo es, maneje las externalidades. Todos los días y todos los años van a haber elecciones, huracanes, pandemias. Maneje las externalidades, considéralas en su modelo. La tercera es, la resonancia digital es el ecualizador de oportunidades en la región. Como Guatemala nos va a permitir competir en el escenario global como compañías de primer mundo en oportunidades de gran escala. Cuiden la resonancia digital de sus compañías y de sus clientes. Recuerden la fórmula Yungo: talento, momento, tecnología y visión. Y transpóngala a los elementos más importantes: personas, ética y, por supuesto, hay que cuidar la bolsa. Y por último, use la tecnología para ser un agente de cambio. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Hay que generar utilidades, hay que generar continuidad empresarial, pero esta región transformémosla con tecnología. Muchas gracias, soy Gerardo Chacón, Yungo. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Tu presente.